Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Les mando un saludo, saludos también a las personas que están aquí con nosotros por primera vez. Mi nombre, si no me conoces, soy Antonio Arcos y el propósito de esta enseñanza es que los chicos, los jóvenes tengan, sobre todo los que no se pueden congregar cerca a una iglesia, tengan de parte de Dios un mensaje. Bien, pues vamos a entrar en materia, chicos. Hoy vamos a hablar de algo que es real, algo que nos sucede a todos los creyentes. Hoy vamos a hablar de la oposición. Algo o alguien que se opone para que tú sigas a Jesús, para que tú camines, perdón, en los pasos del Maestro. Sí, entonces, mira, te quiero pedir que por favor me ayudes a hacer una oración allí en tu casa. Vamos a pedirle a Dios que por favor nos asista a ti que estás ahí y a mí que voy a abrir mi boca con este tema, ¿sí? Padre, pues muchas gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego que tengas misericordia, Señor, y que por tus muchas compasiones, Señor, Dios, se entienda perfectamente lo que esta tarde, Señor, nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues, perdón, jóvenes, pues, la oposición es algo real, algo que se da muy frecuentemente y desde que tú quieres empezar a buscar a Dios, este mensaje sí es para las personas que están caminando con Dios, pero también con aquellos que lo están empezando a hacer. La oposición es algo que vivió Cristo cuando Él se hizo hombre y vivió aquí en la tierra. La oposición es algo que él mismo sufrió. A él no le creían, su mamá y sus hermanos no le creían que él era el Mesías. Se burlaban de él en una ocasión, creyeron que estaba loco. Eh, en, en otra ocasión fueron por él como para llevárselo a su casa, como que su mamá no dimensionaba y preocupada por su hijo mayor, se lo quería llevar. Aparte, pues como siempre les contestaba bien a los escribas y fariseos, pues él tenía eh, varios encuentros o a veces encontronazos con estos personajes de su época. Y fíjate, curiosamente, las personas que más se le oponían a Cristo, pues eran los religiosos judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los sumos sacerdotes, bueno, perdón, el sumo sacerdote, los sacerdotes, el Sanedrín, en fin, las autoridades judías se le oponían y él tuvo varios encuentros con Satanás y con algunos demonios. El hecho fueran muchos demonios, el, los demonios lo querían delatar, ¿sí? Le querían hacer ver a la gente que él era el Mesías, ¿sí? Él, Jesús, se quería guardar en secreto. Él no quería que la gente lo conociera por el Mesías. Lo que él buscaba es que la gente comparara lo que estaba escrito del Mesías con su vida, para que creyéndole a la escritura, creyéndole a Dios, pudiera la gente creer que realmente él es el Mesías. Sí, tú puedes ver ese reproche que Dios le hace a los judíos en el Evangelio de Juan, donde él les dice que si ellos escudriñaran la palabra, podrían ver que él era el Mesías. Pero les reprocha, les dice, pues ustedes no tienen la palabra de Dios morando en ustedes, por eso no pueden creer, ¿sí? Y de forma increíble, los, los personajes que más conocían la palabra, los escribas, los fariseos, eh, a pesar de todas las señales que hacía Jesús,
no le querían creer, lo acusaban de pecado por hacer el bien en el día de reposo, no querían reflexionar con Jesús de que hacer bien es lícito en el día de reposo y muchas cosas. En una ocasión lo quisieron despeñar en un cerro para matarlo. En varios pasajes de la Biblia vemos que los fariseos, los saduceos, se querían confabular para deshacerse de él. En fin, siempre sufrió esto y es algo normal en todos nosotros. Sobre todo cuando vas empezando, pues es nuevo que si tú quieres obedecer a Dios en tu trabajo o en tu escuela, pues todos se te oponen o por lo menos se burlan de ti o mínimo te ponen un apodo, ¿sí? No te entienden, perdón, o más bien no te quieren entender, ¿sí? Y aunque vean cosas buenas en ti, no quieren aceptar o admitir que eso es bueno. Es más, si tu conducta va cambiando para bien, para obedecer a Dios, pues a muchos ya nada más por tu pura conducta ya los reprendes y eso les desagrada, ¿sí? Entonces, eso causa enemigos, eso causa aversiones y como Cristo enfrentó al diablo, pues lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Sí? Quiero decirte que esto es algo normal en la escritura, en la vida de Cristo y después en la vida de todos los creyentes. ¿Sí? Con la ayuda de Dios vamos a ver esto. Yo quisiera que me acompañaras a la siguiente ilustración. Este día, para este estudio, vamos a tomar varias escenas de la iglesia de Éfeso, ¿sí? En donde Pablo y otros hermanos trabajaron arduamente para fundar esa iglesia. Y quiero empezar con este versículo de 1 Corintios 15:32. Dice Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Aquí Pablo, en la segunda parte de este versículo, estaba refutando por ahí una falsa doctrina, él la estaba combatiendo, pero yo quiero quedarme nada más con la primera parte de este versículo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, esa parte. Dice Pablo que en Éfeso batalló contra fieras. ¿A qué se refiere Pablo? En ninguna parte de la escritura vemos que Pablo se haya convertido en un gladiador y lo hayan puesto a pelear contra las fieras. Eso no, ¿sí? O sea, Pablo batalló, dicen por ahí algunos estudiosos de la palabra, contra los demonios, ¿sí? Pablo no nos especifica a qué le llama fieras, pero con la ayuda de Dios vamos a ir viendo qué son las fieras a las cuales Pablo y los hermanos de Éfeso se enfrentaron. ¿Sí? Siguiente ilustración. Fíjate que en el libro de Hechos nos relata lo que sería tal vez la primera visita de Pablo a Éfeso. ¿Sí? Digo tal vez, la historia se compone básicamente de la Biblia, pero hay escritos de los primeros creyentes no judíos, ¿sí? Que dan detalles de cosas. Entonces, vamos a tomar en esta ocasión únicamente la Biblia, ¿sí? Y muy probablemente aquí estamos viendo la narración de la primera visita de Pablo a Éfeso. Dice Hechos 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí,
Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, fíjate, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y quiero hacer dos aclaraciones de este pasaje. Uno, Pablo se metió a la sinagoga de los judíos, que es donde las sinagogas en todo el mundo hasta la fecha son los lugares donde los judíos se reúnen a leer la Torá o el Antiguo Testamento, que eso es lo que ellos creen, ¿sí? Ellos del Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo al Apocalipsis, ellos no lo leen, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí estaba Pablo y discutía con los judíos. ¿Por qué discutía Pablo? Porque en otros pasajes de la Escritura, Pablo les demostraba que Jesús es el Cristo. Y estas personas que también conocían la palabra, no se lo aceptaban, porque ellos esperaban otra clase de Cristo. La clase de Cristo que los judíos siguen esperando hasta la fecha es una especie como de rey Salomón, hombre poderoso económicamente, militarmente. Algo así es lo que ellos esperan hasta la fecha. Pero este Cristo que sanaba enfermos, que las escrituras daban proféticamente datos de que pues él iba a hacer milagros y tantas cosas, bueno, ellos no lo creían así, no lo querían creer así. Bueno, hasta la fecha. Sí, bueno, esa es una aclaración. La otra es que él sí llegó a Éfeso, ¿sí? Estuvo un tiempo con los judíos, porque la costumbre de Pablo es que a donde llegaba primero buscaba a los judíos, porque para Pablo era justo primero predicarles la palabra a los judíos y después a los gentiles. Ajá. Bueno, entonces Pablo ya se quedó ahí un tiempo y la última aclaración que te quiero hacer es que él ya era cristiano, ya era un creyente, pero como estaba conviviendo con judíos, les dijo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pablo, si tú estudias la carta, por ejemplo, es un ejemplo, la carta de Pablo, bueno, hay varias cartas que nos dicen que Pablo pues ya no guardaba las cosas judías. Por ahí Pablo mismo dice que Cristo es aquel sacrificio del Antiguo Testamento por el cual iban a ser perdonados los pecados. Pero como estaba conviviendo con judíos, ¿verdad? Pablo les dice que iba a estar para la fiesta que venía. ¿Por qué? Porque Pablo dice que él mismo se hacía judío a los judíos y gentil a los gentiles para ver si de alguna manera ganaba más. ¿Sí? No que él guardara las fiestas, por favor, ¿sí? Como tal, ¿sí? Para él lo más importante era Cristo. Y él nos explica en varias cartas que Cristo es el cumplimiento de cuantas cosas del Antiguo Testamento. Ajá. Bien, hechas estas aclaraciones, yo quiero seguir adelante y comentarte que la, la carta a la que te hago referencia y te sugiero que leas es la carta de los Gálatas. Porque los Gálatas, judíos, celosos, envidiosos de Pablo, a los hermanos Gálatas, cristianos, a los hermanos Gálatas que no eran judíos, los querían judaizar, precisamente queriéndoles hacer guardar cosas de la ley. Y Pablo les llama fuertemente la atención. Si quieres estudiarlo en casa, por favor lo puedes hacer.
para que veas que Pablo, por platicar con judíos, decía que guardaba la fiesta fulana en tal fecha, ¿no? Bueno, ya, cierro el paréntesis. Versículo 24, llegó entonces a Éfeso, fíjate, se fue Pablo de Éfeso y llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjate, Apolos era otro judío que tal vez fue discípulo de Juan, o que algún discípulo de Juan le enseñó a él. Ajá. Y fíjate, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila eran un matrimonio, amigos de Pablo, creyentes, ¿sí? Que conocieron a Pablo en uno de sus tantos viajes, que tenían el mismo oficio. Pablo y Priscila y Aquila compartían el mismo oficio de hacer tiendas y de eso vivían. Ajá. Y cuando Priscila y Aquila oyeron a Apolos, lo tomaron aparte y le predicaron. Y le expusieron, fíjate, más exactamente el camino de Dios. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos la animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, después de Pablo, en Éfeso, se queda un hermano, un cristiano elocuente, poderoso en las escrituras, que les demostraba por las escrituras a los judíos, ajá, a los judíos que, como ya te dije, no querían creer en el Mesías como está escrito, sino como ellos se lo imaginaban. Y entonces, primero Pablo y luego Apolos, por un tiempo, en Éfeso empiezan a hacer la obra. ¿Sí? Siguiente ilustración. Otra vez nos vamos al libro de Hechos, capítulo 19, ¿sí? Y ya Pablo pasa tiempo, Apolos se va de Éfeso, y entonces en el versículo 19, de Hechos 19, dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, fíjate, Pablo, habiendo él llegado primero y después Apolos, se va primero Pablo, después se va Apolos y ahora regresa Pablo a Éfeso. ¿Sí? Ahí Dios tenía mucho pueblo, Dios estaba interesado, Dios envía a sus siervos y entonces Pablo sigue con el trabajo. Tanto Pablo como Apolos visitaron a los judíos y les estuvieron predicando a Cristo y demostrándoles por las escrituras que Jesús es el Mesías. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. ¿Qué es eso del denuedo? Es un ánimo, ¿sí? Una claridad, un ánimo fuerte, ¿sí? Un estar convencido y transmitir esa seguridad que tiene uno cuando uno está diciendo verdad. Ese es el denuedo. Bueno, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Otra vez, los judíos ahí se ponían a discutir primero con Pablo, luego con Apolos y otra vez con Pablo. Y aquí ya se les acabó la paciencia a los judíos, pero enfureciéndose, o más bien, pero endureciéndose, perdón, algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Fíjate que todo eso, las visitas de Pablo
y las de Apolos, y esta segunda visita de Pablo, pues ya había hecho discípulos, ¿sí? Entonces algunos se molestaron y Pablo los dejó, pero se agarró a aquellos que sí habían creído, que sí habían entendido que Jesús es el Mesías. Más adelante dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pues por ahí había un discípulo llamado Tirano, ya no estaban en la sinagoga, se habían ido a una escuela, y ahí Pablo seguía con su labor. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años en Éfeso. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. En 2 años Pablo le predicó no sé a cuántas personas, pero eso de que todos los que habitaban en Asia, es decir, mucha gente. No sé cómo lo hizo Pablo, pero en 2 años, pues ha de haber sido una labor de casi diario, recibir grupos y grupos y ahí en la escuela de este tirano. Entonces, Pablo seguramente ya era muy conocido en Éfeso y seguramente muchas personas, judías y no judías, ya lo conocían y escucharon de sus labios la palabra. Y no solo eso, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, perdón, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Dios que es bueno, Dios respaldaba a Pablo en todo lo que Pablo decía. Y entonces, pues, ¿cómo no lo iban a escuchar toda Asia? ¿Te imaginas? Los gentiles que nunca habían visto un milagro se empiezan a enterar que hay un hombre que habla de un Dios extraño, extranjero, y que se sanan los enfermos y que son liberados los demonios. Fíjate, ¿no? Entonces, pues cómo nos iba a ser famoso y conocido Pablo y su mensaje iba a ser escuchado si Dios lo apoyaba, si Dios se glorificaba él solito por las manos de Pablo cuando Pablo predicaba, sí, pero también cuando hacía milagros, ¿sí? De sanidad, de expulsión de demonios y todo eso. Bueno, todo esto hace que Pablo y el cristianismo en Éfeso y los hermanos en Éfeso empiecen a crecer. Siguiente ilustración. Aquí viene algo que le pasa a los creyentes hasta hoy en día también, y es que cuando te ven que tú ya predicas, ¿sí? Otros que dicen ser cristianos, lejos de recibirlo bien, te quieren imitar o te quieren decir que la verdad está en ellos y nada más en ellos y que tú no estás mal. Mira, fíjate. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, o sea, yo creo que de eso vivían, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué cosa? ¿Sí? Ahí vinieron personas que se querían aprovechar de este auge que Dios estaba haciendo en Éfeso, ¿sí? Y fíjate otra vez, judíos, y qué tal el negocio familiar de los sacerdotes a los hijos y estar por allí, pues ganando un dinerito y extendiendo la religión judía. Y entonces, fíjate cómo todo le sale mal y la persona endemoniada
los maltrata y los hace huir heridos y desnudos. Siguiente ilustración. Ahora, ya había 2 años de milagros, de predicación, ya toda Asia conoció el Evangelio, a Pablo, escuchó o vio de milagros en familiares, amigos, vecinos, ¿sí? Versículo 17. ¿Y esto cuál? Lo de los judíos que huyeron desnudos y golpeados por el endemoniado. Eso. Y esto fue notorio a todos los que habitaban, ¿en dónde? En Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjate que en Éfeso, este hecho de los hijos de Seba, que salen huyendo golpeados y desnudos, es tan notable, y fíjate que antes no había periódicos, o sea, todo era de boca a boca, es tan notable que se llenaron de miedo. Fíjate, personas que no conocen el ámbito espiritual, que, por ejemplo, nunca han leído la Biblia, ¿sí? Cuando a veces, y no me gusta platicar de esto, pero a veces cuando les he tenido que comentar algo de los demonios, se espantan, ¿sí? Como si fuera una película de terror, cuando el mundo espiritual es tan real, ¿sí? Que hay personas realmente endemoniadas en nuestros días, que hay personas que Dios las libera de los demonios en nuestros días. Entonces, pasó lo mismo en Éfeso, se espantaron y esto provocó más fama y entonces esto le metió también en convicción de pecado a muchos en Éfeso y venían confesando sus faltas, sus pecados, ¿sí? Yo los convencía de que hay un Dios en el cielo y que no eran los dioses griegos que ellos creían, sino que su Cristo había muerto en la cruz por ellos. Dios los convencía de pecado, crecía el cristianismo en Éfeso. Y es tanto así que muchos que practicaban la magia trajeron sus libros de magia y los quemaron, porque entendieron que todo eso es pecado delante de los ojos de Dios, ¿sí? Esto está escrito, si lo quieres buscar, en el Antiguo Testamento, puedes ver cómo Dios prohíbe a los agoreros y a los adivinos y a los encantadores en el pueblo de Dios, porque es pecado la magia. Bueno, Dios dijo en el Antiguo Testamento que lo revelado es para nosotros y nuestros hijos, y que no nos metiéramos a ver lo oculto. Él sabe por qué, ¿sí? Él sabe por qué. Realmente la práctica del ocultismo, de la magia y todo eso, pues le abre muchas puertas a los demonios, esa es la verdad. Y Pablo, con todo esto que pasó, ¿verdad? Seguramente les pudo predicar a más personas. Y entonces el cristianismo seguía creciendo. Sí, estamos viendo que de los judíos que se le oponían a Pablo en la sinagoga, en su momento se lo pusieron a Apolos también, ¿verdad? Pues aquí están, hasta aquí están muy calladitos y yo creo que nada más estaban viendo cómo crecía el cristianismo y aquel Mesías en el cual ellos no querían creer que predicaba Pablo, o sea, a Jesús. Siguiente ilustración. Bueno, pues aquí ya empiezan los problemas en Éfeso, después de todo lo que pasó, después de cómo empezó, después de los milagros, después de las multitudes que iban
a confesar sus pecados, después de que toda Asia conoció el Evangelio. Híjole, qué cosa. Es mucho decir, ¿eh? Déjame decirte que eso es mucho decir. Definitivamente Éfeso era una ciudad principal de su época. Eso sí te lo puedo decir. Entonces, los viajeros que iban a hacer negocios por allá, pues yo creo que muchos de ellos llevaron el Evangelio a sus lugares donde vivían y trabajaban, y por eso la Biblia puede decir que toda Asia conoció la palabra. Muy bien, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Pues mira qué cosa, qué lugar escogió Dios para extender su reino, que la ciudad que albergaba uno de los templos más significativos de la época. Déjame decirte que constituía la diosa Diana una deidad muy importante en su época. Sí, el rey que mandó construir el templo no vio cuando lo acabaron porque se tardaron 120 años en hacerlo, fíjate, ¿no? Entonces, ese templo era como un símbolo aparte de la cultura y del nacionalismo de esa época. Déjame decirte que eso es muy fuerte. Mira, este platero tocó muchas fibras con ese discurso. No solamente su negocio, claro, eso es lo principal, ¿no? O sea, el negocio que le permitía un estilo de vida, no sé cómo, pero pues este hombre se ve que era cabecilla del negocio porque dice que daba a los otros ganancias, ¿no? Como que si él recolectara todas las orfebrerías del templo y él se encargara de venderlas o de distribuirlas y por ahí él se llevaba su buen dinero. Algo así hacía este hombre. Entonces, mira, eso de que iba a ser destruida la fama de Diana y que todo eso, mira, desde el Antiguo Testamento, sí, tú puedes leer como cuando el pueblo de Israel se va acercando a la tierra prometida y empieza a combatir a los reinos de los cuales él iba a tomar posesión. Ajá. Tú puedes ver que hay dioses en cada país, locales. Tú puedes ver que, por ejemplo, al rey de tal país se le llama de una manera. Por ejemplo, en Egipto no se decía rey así específicamente, sino que se le decía faraón. ¿Sí? En otro lugar, en vez de decirle rey, se le decía Og, y así. Entonces, tenían sus nacionalismos, digamos, en cuanto a sus deidades, en cuanto a sus autoridades, muy marcados, ¿sí? Muy marcados. Y en esta época de la humanidad no era diferente. Era como decir, oigan, 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 fíjense que hay otras personas que traen un dios extranjero y pues, ¿qué pasó si nuestra diosa es la mejor? Y entonces es un nacionalismo, es un favoritismo, es un tomar una bandera y estar ahí ondeándola
diciendo como si fuera un equipo de fútbol que tu Dios es el mejor, que tus creencias son las mejores y que son las costumbres que tú recibiste de tus padres y que eso es lo mejor y que eso es lo que siempre ha habido y que por eso no vas a aceptar otra cosa, que entonces cualquier persona que llegue con una idea diferente está mal. ¿Sí me explico? Entonces, este hombre en este discurso tocó muchas fibras y fíjate lo que provocó. Siguiente ilustración. Este es un dibujo del templo este de Diana. Sí, pues tú lo puedes ver, estaba gigante. Hoy lo que queda de él, pues no es ni la décima parte. Quedan unas ruinas allí, pues maltrechas. Pero de veras que los modelos a escala o los modelos en computadora que han hecho, pues está impresionante. La verdad está impresionante. Son muchísimas columnas, es mucho trabajo, eh, es mucho arte, en fin, ¿no? Y entonces ahí venía toda Asia a adorar a esa tal Diana, que es una mujer vigorosa, que trae un arco y está así como cazando, ajá, y que es un símbolo de la época de, de esta parte de Europa, ¿sí? De lo que hoy se le conoce como Turquía, ¿sí? Y que en esa época pues tenía una importancia en lo político, en lo comercial, ¿sí? Bueno, entonces, con esa importancia, con esa fama, con ese punto de reunión comercial y religioso por esta diosa, por este templo, ajá, en la mitología, esta mujer, esta Diana, es hermana de otro dios, son hijos de Zeus, y bueno, es, un, es toda una historia en la mitología. Ajá. Pero la gente le, le adoraba. ¿Sí? Entonces, tanto era así que estos hombres vivían de hacer templecillos de plata. Como que, bueno, es que no sé, pero en la antigüedad se daba mucho el fetichismo, bueno, hasta la fecha. Eh, Creer que si te llevas algo, una pieza de algo, pues es como un amuleto que te va a ir bien, o que si lo frotas y cosas así, ajá, no es tanto como hoy, que muchas cosas son como un recuerdo, que lo metes en un llavero y pues ahí lo andas cargando, visitaste, no sé, por ejemplo, Cancún y tu llavero dice Cancún, ¿no? Bueno, no era el mismo significado. Entonces, este hombre se ve amenazado, todo eso que tú ves, esta escena que está aquí abajo, se ve amenazada, y fíjate lo que causa este hombre con sus comentarios, pues hizo un incendio, la verdad, ¿sí? Incendió la situación. Fíjate. Versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grandes Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Se llevaron a dos hermanos cristianos, ¿sí? Y se los llevaron a un teatro, es una gradería de piedras semicircular, bastante grande, donde caben muchas personas, ajá, y fíjate. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Qué te parece? ¿Cómo que qué te suena eso? ¿Sí? Pues es una especie de manifestación, es una especie de alboroto, de protesta popular, pública, ¿sí? Y se llevaron a Gallo y Aristarco ahí entre los pies.
Siguiente ilustración. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos gritaron, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, ¡Grandes Diana de los Efesios! ¡Grandes Diana de los Efesios! ¡Grandes Diana de los Efesios! ¿Qué cosa? Esto en alguna medida se va repitiendo, todo esto que te estoy platicando se va repitiendo en nosotros, ¿sí? Te van sacando que, pues, mejor ya no te quieren escuchar, porque, pues, ellos están en la religión de sus padres y que lo que sus padres guardaron está bien y que te respetan, eh, o si no, se te oponen o te dejan de hablar, apenas saben que no vas a su religión y te dejan de hablar, o si no, por ejemplo, pues al predicarles tú, se ofenden y te tratan de grosero, o peor, explotan en iras, en gritos, en groserías, o hay casos en los que se te pueden ir encima a golpes, o también te puede costar tu trabajo, o quedarte sin amigos en la escuela. En fin, es una oposición que tiene que ver con el nacionalismo de este país o del país donde tú vivas y me estés viendo, con las deidades locales, ¿sí? Porque, por ejemplo, la idea católica de la Virgen María es algo abstracto. Eh, los creyentes católicos creen que es la misma Virgen de todo el mundo que recibe diferentes nombres y que como que se desdobla. Y aquí, en Italia puede ser la señora de no sé cuál, en España la Virgen de no sé dónde, en México la Virgen Morena, y así se la van, ¿cómo te digo? Se hace una idea de una deidad, pero no se quiere escuchar del abandono de los pecados, no se quiere escuchar de que por un pecado Dios no nos va a permitir entrar al cielo, porque es más fácil creer que lo que yo crea es lo correcto y no hay un precio que pagar. Sí, entonces algo así le pasó a los hermanos de lo que te estoy leyendo. Y este tipo de oposición se repite día con día para los creyentes de algunos países asiáticos y, y del Medio Oriente, pues tristemente hasta la vida les cuesta. En algunas partes de América Latina también, porque las tradiciones van de la mano a la religión local, porque no se quiere razonar lo que nosotros tenemos que decirles acerca de agradar a Dios, porque sencillamente se toma la religión como un nacionalismo, como una bandera que agitar, como un favoritismo, al igual que como uno le va a un equipo de fútbol, ¿sí? Y lo defiende uno a capa y espada, así se toma la gente, desafortunadamente también la religión local. Entonces, esta oposición en donde de alguna manera la tienes que sufrir. Gallo y Aristarco, pues no, ni la tenían, ni la debían, ni se los llevaron. Y Alejandro andaba por ahí, se lo pescaron, y al habérselo pescado, ¿verdad? Pues lo subieron al teatro y él tuvo que esperarse 2 horas a callar a la multitud que le estaban gritando, grandes Diana de los Efesios. Alejandro, con mucha prudencia y utilizando, digamos, echando mano de algo que era muy real, los pudo controlar
y con su discurso alejando más adelante deshizo la reunión. Sí, les dijo que, pues, no, que tuvieran cuidado, que una reunión así podía, digamos, el Imperio Romano pensar que era así una especie como de meeting, que mejor, si había algo legal en todo esto, pues que se fueran a las autoridades y váyanse todos a su casa, y le hicieron caso. ¿Sí? Apenas así se deshizo todo esto, apenas así no golpearon a los judíos ni a los hermanos de Éfeso, apenas así se calmó un poco la situación, y todo por las palabras de ese hombre que hacía templecillos de plata. Él incendió la situación y resultó en todo esto que te estoy leyendo. Bueno, esto por explicarte el primer versículo que leímos, donde Pablo dice que en Éfeso batalló contra fieras. ¿Sí? Fíjate qué fieras. Fíjate qué personas que les tocaban su fuente de ingresos, su negocio, de su religión. Fíjate qué personas que les tocaban su nacionalismo. Fíjate qué personas que les tocaban sus creencias y costumbres. O los judíos de las sinagogas, fíjate qué personas que les tocaban lo que ellos se imaginaban que iba a ser el Mesías, pero no quieren escuchar lo que Pablo y Apolos les demostraban con las escrituras. Fíjate todo lo que causa que tú de verdad quieras seguir al maestro. ¿Sí? Pero ¿qué crees? En todo ese tiempo, como acabamos de leer, la iglesia en Éfeso creció y creció y creció, y no solamente eso, sino que se difundió la palabra en toda Asia. Y si tú lees la carta a los Efesios que escribió Pablo, déjame decirte que es un tratado teológico hermoso que habla de muchos puntos. Ya en la enseñanza pasada, cuando hablé del servicio o del llamamiento de Dios, tocamos varios puntos, los desmenuzamos. Ajá, y es hermoso, toca varias cosas hermosísimas para la iglesia de Éfeso, que se ve que era una iglesia grande, o sea, de muchos hermanos cristianos. ¿Sí? Bueno, siguiente ilustración. Otra vez, Pablo, pero en esta ocasión en la primera carta de Timoteo. Fíjate cómo en varias cartas sale a reducir el nombre de Éfeso, ¿no? Dice, como te rogué, le estás diciendo Pablo a Timoteo, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjate que Pablo, una vez fundada la iglesia en Éfeso, como pastor de pastores, como el que orquestaba, digamos, a las iglesias locales, como el que tenía que viajar para ver cómo iban creciendo, qué necesitaban y todo eso, ¿sí? Se agarra a uno de sus, digamos, hermanos de más confianza, y este es Timoteo, y ya Timoteo y Pablo tenían que sufrir en Éfeso a los judíos que querían meter su cuchara en la iglesia de Éfeso. Esta parte nos deja de ver lo que Pablo sufría en todas partes a donde se paraba. Si primero llegaba con los judíos y les predicaba y hacía milagros, los judíos se enojaban porque ellos no querían creer en ese Mesías, y aparte le tenían envidia porque Pablo, gracias a Dios, hacía milagros y crecían las personas y se convertían y lo seguían, como ya te demostré. ¿Sí? Es el mismo caso de Gálatas, por ejemplo, donde los judíos se van ahí a judaizar a los cristianos, queriéndoles hacer tropezar su fe. Y entonces aquí pasa lo mismo en Éfeso. Dice,
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Porque los judíos les contaban fábulas y les sacaban sus genealogías. ¿Qué es una genealogía? No, mira, es que yo soy de la tribu de Benjamín, soy hijo de José, José es hijo de Abraham, Abraham es hijo de Jacob, Jacob es, y le sacaban toda la historia de sus genealogías como para demostrar que si eras judío, pues estabas bien y que... Entonces, Pablo le está pidiendo a Timoteo que no prestasen atención a la parte de los judíos que querían confundir con sus creencias a los hermanos. ¿Sí? Se ve que los judíos se esforzaban por donde se paraba Pablo en querer judaizar a los hermanos. Por eso quise la aclaración hace un rato, que si Pablo decía que iba a guardar la fiesta, no es porque él fuera ya practicante de las ideas judías, sino porque él quería ganar a algunos judíos, ¿sí? Por eso quise la aclaración. Dice, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, la gracia que es de Dios, que es por fe, los judíos las querían, digamos, encerrar en guardar aquello, y celebrar todas las fiestas, celebrar la fiesta de esto, la fiesta de aquello, y pues, ¿sabes qué? Al final de todo, circuncídate. Cuando el mismo Nuevo Testamento nos dice que el perdón de Dios y el abandonar tus pecados es una circuncisión no hecha a mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando te arrepientes dejas la parte de tu carne que ofende a Dios, o sea, tus pecados, ¿no? Bueno, entonces, termina Pablo estos versículos diciéndole a Timoteo que esos hombres, queriendo ser doctores de la ley, no entienden lo que hablan ni lo que afirman, ¿sí? Pues cómo no iban a no entender lo que hablaban o lo que afirmaban, porque ni de la fe sabían, ni del Mesías querían creer, ¿no? Entonces, por eso hay personas que hasta la fecha, aunque no sean judías, abrazan mucho, ¿sí? Que ellos lo que hacen les va a dar la entrada al cielo. Cuando en el estudio de hace 8 días te demostré con versículos que esa es una mentira del diablo, porque la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, como tú puedes ver, Pablo batallaba con todo este tipo de situaciones. Versículo siguiente. ¿Sí? Otra vez, Hechos 20, dice, 20, Hechos 20, versículo 20. Después que cesó al alboroto, ¿sí? Llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Aquí, esta parte de Hechos nos está retratando cómo Pablo se va de Éfeso, ¿sí? Los anima y los abraza y se despide para ir a otro lugar a predicar o a ver cómo estaba la iglesia en Macedonia y todo eso, ¿no? Entonces, eh, ver que los hermanos no fueran atacados, confundidos por los judíos que querían judaizar, que querían poner la ley y los mandamientos de la ley, y que guardar las fiestas y que circuncidarse y todo aquello que Pablo les reclama, por ejemplo, a los Gálatas, la cual carta te invito a que estudies y leas. Ajá. Pues todo esto era parte de la oposición que sufría y sufre aún una persona que quiere seguir al maestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú estás empezando y no sé, hablas con una persona de algún grupo religioso numeroso, por ejemplo, los testigos, pues ellos del arrepentimiento como son muy poco porque no lo practican,
ni siquiera es la doctrina básica principal, ¿sí? Sino que vayas, que pertenezcas, que escuches y que estés allí con ellos los días que ellos se reúnen y que recibas y que después salgas y digas lo mismo y bueno. Entonces, si te vas a otro grupo, pues te van a decir que aceptar a Cristo es suficiente y aunque vivas en tus pecados y si te vas, y entonces te puedes empezar a confundir. Sí, mira, recuerdo muy bien a un chico que se le predicó, este chico era adicto a las drogas, sí, se le dio un consejo de parte de Dios y se le dijo, mira, aléjate de tus amigos al menos mientras se salva tu alma, sí, porque una adicción es muy fuerte, si eres adicto a una droga o al alcohol, que también es una droga, ¿verdad? Cualquier cosa que te atraiga te puede hacer tropezar. Bueno, él no hizo caso, pasando por la calle donde se reúnen sus amigos, ¿sí? Un amigo de ellos con una cerveza en la mano, lo llamó y le dijo, ¿por qué ya no te juntas con nosotros? Uno mira, y este hombre le dijo, no, pues es que yo estoy buscando a Jesús, y el otro con su cerveza en la mano le dijo, no, estás bien mal, eso no es así. Y borracho, le explicó cómo eran las cosas y el otro lo creyó, después brindaron, se agarró la cerveza y bye. Todo lo que estaba haciendo Dios se perdió ahí. Entonces, no te confundas, no te dejes confundir, no permitas que esa oposición te quite del camino que Dios ya te ha marcado. Siguiente ilustración. ¿Qué debemos hacer para enfrentar todo eso? ¿Qué debemos hacer? Pablo, en la carta a los Efesios, precisamente, nos dice en el capítulo 6 lo que tenemos que hacer. Y lo quiero leer todo. Dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de tu tía. ¿No, verdad? No dice así. Dice del diablo. No dice contra las acechanzas de tu profesor de la prepa que se burla de ti, ¿verdad? No dice eso, dice que son las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ah, ¿contra qué fieras luchaba Pablo? Desde el primer versículo que leímos hoy, estas son las fieras. Que tomaban ocasión, por ejemplo, con ese hombre que fabricaba templecillos de Diana y hacían lo que hicieron y provocaron lo que provocaron para oponerse a la extensión del reino que estaba haciendo Dios en la ciudad de Éfeso, cuna y, y digamos, y ciudad que albergaba uno de los templos idolátricos más importantes de su época, el templo de Diana. Fíjate que Dios le invirtió más donde estaba más fuerte la idolatría. Fíjate que Dios le invirtió más donde era más fuerte el creer en un Dios falso. Fíjate que sus hijos se metieron en más problemas, pero salieron más victoriosos, porque entre más los atacaban, ellos crecían más. ¿Sí? Y fíjate que este texto es definitivo y Pablo nos revela aquí cuáles son las fieras contra las que batalló en Éfeso. Y le dice a los creyentes, mira, no es tu enemigo tu tía que se opone, no es tu enemigo tu jefe que se burla de ti, no es tu enemigo tu compañero de la escuela que te puso un apodo feo y que a cada rato se burla de ti, ellos no son tus enemigos. Finalmente, concluimos con este estudio que quien se opone a que tú quieras seguir a Jesús y después extender su reino, o como vimos en los estudios pasados, lo quiera servir, quien se opone son todas estas personajes que acabo de leer, los gobernadores de las tinieblas, las potestades, el diablo,
los principados del diablo, todo eso. Las huestes espirituales de maldad, esas son las fieras. Esas son las cosas que están detrás de lo que se te opone. Pero ¿qué tienes que hacer? Lo dice el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Dice Pablo que cuando él era débil era fuerte. Dice Pablo, con este dicho, que cuando él no podía, Dios podía. Dice Pablo que una vez le dijo Dios, después de que no le quiso sanar una enfermedad que él tenía, le dijo, bástate mi gracia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te fortaleces en el poder del Señor? Hermano, pues hay que ir en oración a decirle y a contarle todo lo mal que nos está yendo, ¿sí? O todo lo que nos hicieron sufrir en algún lugar porque no nos quieren escuchar. ¿Cómo es que nos preocupa que te acercas a un ser querido, le quieres hablar de Dios y este ser querido, lejos de escucharte o de ser amable, explota, te grita, te dice de groserías y se te quiere ir encima a golpes, o a lo mejor a ti ya se te fue encima a golpes, solo por quererle hablar de Cristo? ¿Sí? Entonces, mira, ellos no son nuestros enemigos, Pablo es claro, detrás de esas acciones, ¿quién nos los está aventando? Todos estos personajes que acabamos de leer. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es la armadura de Dios? Pues aquí dice, estad firmes, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra y para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, porque Pablo estaba en prisión, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pues mira, si resumimos la armadura de Dios es que guardemos la obediencia a Dios en su palabra, en todo, ¿sí? Qué interesante que aquí dice que la palabra es una espada, ¿sí? Si la espada es para atacar, por ahí te sugiero que busques en la Biblia las armas de la luz, ¿sí? Sugiero que leas en los proverbios, por ejemplo, parte de esa espada, de cómo hacerle bien a los demás. Cristo nos dijo, si lo quieres leer en Mateo, que orásemos por nuestros enemigos, que si nos pedían prestado les prestáramos, que si nos daban un cachetadón les pusiéramos la otra mejilla, no porque fuéramos dejados, sino que antes de ser como ellos, prefiriéramos ser diferentes. Antes de que te hagas como ellos y les contestes igual, mejor que seas manso, porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. ¿Cuál era la mansedumbre de Cristo? Que él, siendo el Dios todopoderoso, con pestañear sus ojos, le pudo haber quitado los latidos de su corazón a todos y los pudo haber matado, pero no usó de su poder. Le hubiera pedido, dice otro versículo, a su padre 12 legiones de ángeles y los matan a todos, pero no lo hizo. Así nosotros. Tal vez tú eres cinta negra y tal vez tú puedes repeler una agresión muy fácil, pero si quieres seguir a Jesús, tienes que seguir sus pasos. ¿Sí? Entonces, si tú te pones a estudiar, te invito a que te pongas a estudiar los simbolismos que usa Pablo de la armadura de Dios. ¿Sí? En pocas palabras, como que traigas puesta la palabra de Dios como si fuera un vestido, una ropa, una armadura. Y los dardos de fuego del enemigo, pues son hoy por hoy aquellos pensamientos que te desaniman,
que te tientan, que no son tuyos, que están en tu cabeza, pero no son tuyos, y la forma de apagarlos es teniendo fe en la palabra de Dios. ¿Sí? Si el pensamiento, aunque esté en tu cabeza, te dice que ya no sigas adelante, que no seas hipócrita, que no sirves para esto, la palabra de Dios dice otra cosa. Dice que Él vino por lo más vil, sucio, débil, vil y menospreciado de este mundo, de lo cual tú ya te diste cuenta que eres, y yo también, que tú puedes ser un hermano, que tú puedes ser un cristiano, y ya pagaste entonces ese dardo de fuego del diablo que te está desanimando, del diablo que te está haciendo creer, ¿verdad? Que esa chica de la oficina que se te está ahí insinuando, la puedes tomar, ¿verdad? Para irte a fornicar y olvidarte del Dios del cielo y de lo que está haciendo en tu vida. Apaga esos dardos, lee la palabra, agárrate de la palabra, créele a Dios, no le creas a tus pensamientos, no le creas a tus emociones, mejor créele a la palabra. ¿Sí? Si Jesús dijo que vino por lo que estaba perdido, créele. Si Jesús dijo que te puede ayudar, créele. Si la palabra de Dios dice que en toda tentación Cristo nos va a dar juntamente la salida, créele a Dios. Si la palabra dice que Él, ¿verdad?, te va a ayudar, créele. Si la palabra dice que tú eres como barro y Él como el alfarero, créele a Dios. Si te pasa aún algún evento sobrenatural de esos que a veces el diablo le hace a los creyentes, como oír una voz externa, interna, ¿sí? Por favor, créele a lo que está escrito, ¿sí? Mira, el mismo Pedro, en la primera carta de Pedro, nos cuenta la experiencia sobrenatural que él tuvo con el Dios del cielo. Jesús se agarró a Pedro, se agarró a otros dos discípulos y subieron un monte. Y en el monte Jesús se transfiguró y brillaban sus vestidos y él se puso blanco como el sol y se apareció de un lado Elías y del otro lado se apareció Moisés y vino una nube y Pedro vio todo eso y vino una nube y esa nube dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y entonces Pedro ya maduro, Pedro ya habiendo ejercido por muchos años su papel de apóstol, Pedro, en la primera carta de Pedro, Pedro nos dice, nos recomienda y nos dice, yo vi en el monte la visión celestial, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra. Fíjate, Pedro, habiendo visto una visión celestial del Dios del cielo, dijo, yo vi algo sobrenatural de Dios, celestial, la voz de Dios, a Jesucristo resplandeciendo. Mira, vi a Elías y a Moisés, cómo fueron a hablar con él. Pero mira, no, la palabra, la palabra. ¿Con qué te vas a defender? Con la palabra. ¿Con qué vas a atacar? Con la palabra. ¿Cómo atacas? Ahí las personas que te hacen mal, que se burlan, todo eso, ¿sí? Dice la palabra que la respuesta áspera hace subir el enojo, pero la respuesta blanda quita el enojo. Practícalo, vas a ver si no los desarmas. Dice la palabra que si tú le haces bien a quien te maltrata, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Qué es un ascua de fuego? Imagínate las piedras que salen de un volcán en erupción, así, rojas y bien, así. Eso es un ascua. Y paz, le pones una aquí encima. Cuando a sus malas acciones, a sus burletas, a sus maltratos, tú les pones algo de amabilidad, una buena respuesta, una sonrisa, o cuando tienes la oportunidad les haces el bien. Mira, ya. ¿De qué más te sirve esto? Pues que pintas tu raya. Al rato los que se burlan de ti, por ejemplo en el trabajo, ¿sí? Van a saber que contigo ya no se meten porque tú eres así, de una pieza, delante de Dios y de los hombres. Y donde te pares sigue siendo de una pieza, ¿sí? Entonces, ya no eres hipócrita,
Ya no eres uno en el trabajo, ya no eres otro con tu esposa, ya no eres otro en la escuela, en la familia, con tus padres, ya eres uno donde te pares. Y entonces, ¡pum!, les pintas una raya a todos y ya después ya no se meten contigo. Jóvenes, de verdad, vamos a agarrarnos de lo que está escrito, vamos a agarrarnos de Dios. Yo de verdad espero que esta palabra haya sido de una bendición para ti. Espero que hayas visto que el maligno siempre está oponiéndose. Espero que hayas entendido que no tienes por qué darte por vencido. Espero que hayas entendido que puedes seguir adelante y aún debes de seguir adelante. Los judíos a Josué, aquel que entró a la tierra prometida, porque ni Moisés entró Josué de capitán, de general del ejército judío. A Josué le dijeron los judíos, levántate y esfuérzate porque esta es tu obligación. Yo te digo lo mismo a ti. Sigue adelante, esfuérzate, levántate porque esa es tu obligación. De aquí en adelante, la idea que puso Cristo en nuestros corazones es vencer. ¿Por qué? Porque Él es vencedor. Porque Él no conoce ni conocerá jamás la derrota. Porque Él ya le ganó al diablo en la cruz toda la batalla. Y esto que está haciendo de molestarte son sus últimos intentos de tropezar tu vida para que tú compartas con Él su triste destino eterno. ¿Pero por qué lo vas a hacer? Ve con Jesús, ruégale, llórale, pídele ayuda y verás que Él te va a ayudar. ¿Sí? Y puedes seguir adelante. Y te puedes sobreponer. ¿Y qué crees? Vas a ir creciendo. Vas a ir creciendo y vas a ir conociendo el poder de Dios. Y vas a ir creciendo y vas a ir conociendo cómo Dios es fiel. Ejemplo, una chica estaba en su trabajo y estaba muy a gusto y todo, y por ahí llegó un chico a molestarla con intenciones pues, muy egoístas de este chico. Esta chica tomó la decisión de salirse. Ella no quería ofender a Dios, pero pues el chico estaba guapo, la verdad sí le movía el tapete, y entonces Dios le concede otro trabajo y mejor al que tenía. ¿Sabes? Yo creo que todos podemos salir adelante, solamente tenemos que confiar en Dios. Jóvenes, con esta anécdota de otra persona, pues me quiero despedir y te quiero invitar a que confíes en Dios, a que le busques, le, le clames, a que le cuentes todo lo que estás pasando, a que sepas que esta oposición es normal y se te va a calmar un tiempo y te va a regresar después y tal vez puede ser peor, no sé, pero es normal, ¿sí? Tú tienes que seguir adelante, tú tienes que vencer. Cristo venció, Cristo es el Dios de la victoria y tú puedes vencer porque Cristo está contigo. Hermano, hermana, te invito a que lo busques, a que le sigas y a que lo sirvas, ¿sí? Bueno, pues esto sería todo. Realmente espero que Dios te haya bendecido y si Dios lo permite, vamos a estar aquí otra vez en unos días más. Que tengas muy buena tarde. Hasta luego.